los impuestos. ¿Qué son los impuestos y qué ventajas y desventajas tiene, tienen tener impuestos en un país? Vamos a responder a esas preguntas. ¿Qué son los impuestos? Primero que nada, los impuestos son contribuciones de dinero que se dan de forma obligatoria hacia los gobiernos, ¿no? Mediante usualmente la Oficina de Impuestos Nacionales. Entonces se da una cierta parte de los ingresos que tiene la población a cambio de que luego el gobierno devuelva esa contribución en infraestructura pública, caminos, carreteras, en servicios públicos, agua, electricidad, ¿no? O en entre otro de sus muchos usos que se le da es para las empresas públicas, muchas de las cuales son deficitarias. Entonces los impuestos sirven para muchos objetivos. Desde el punto de vista liberal, por ejemplo, los impuestos deberían solo de servir para las cosas más básicas. Por ejemplo, seguridad. El pago a las fuerzas de seguridad, como militares, policías, para que haya seguridad, ¿no? Segundo, justicia. Que haya justicia en un país y que las personas, por lo tanto, puedan crear sus propias empresas, ¿no? Empresas privadas y puedan generar ingresos sin temor a que otra persona venga y se los robe, por ejemplo. Entonces, justicia, seguridad, justicia, seguridad, justicia. Esos son los puntos más importantes de los impuestos según el punto de vista liberal, ¿no? Ahora, por otro lado, desde el punto de vista más socialista, tal vez más nacionalista, más conservador, los impuestos también deberían de servir ya sea para la iglesia, según el punto de vista conservador, tal vez para fomentar el nacionalismo en un país, ¿no? O el patriotismo en un país mediante eventos culturales, ¿no? Mientras que para la izquierda esto puede significar la creación de más empresas públicas o planes sociales para los más pobres, ¿no? Entonces, según la ideología, cambia lo que deberían de ser a lo que deberían de estar destinados los impuestos. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de tener impuestos son justamente que por lo general van a intentar eh, reducir la brecha de desigualdad, ¿no? Entre los ricos y los más pobres, haciendo que dando más impuestos a los ricos para que ese dinero vaya a los más desfavorecidos mediante planes sociales, mediante educación pública, ¿no? Esas son algunas de las ventajas. Y también, ¿no? Que se van a prestar servicios de seguridad, de justicia y otros más, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas justamente son que cuando un país tiene impuestos demasiado altos, la gente decide ya no pagar impuestos o ya no crear empresas. Porque si crean una empresa, entonces van a tener que pagar más impuestos. Si su empresa crece muchísimo más, van a tener que pagar muchos más impuestos. Entonces eso hace que mucha gente se desanime en la creación de empresas, en el movimiento económico, ¿no? Y también va a fomentar la evasión fiscal. Y justamente evasión fiscal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el 85% de la población trabaja en el sector informal. ¿Qué significa esto? Que trabajan eh, de ambulantes, ¿no? Comerciantes en ferias, ¿okay? Comerciantes en ferias, u otro tipo o, o transportistas de una forma más informal, ¿no? Taxistas, etcétera, eh, que no perciben un sueldo cada mes, no tienen un trabajo seguro en cualquier momento. Como se dice, día trabajado es día perdido. Viven del día a día, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que los impuestos
los impuestos, si se utilizan de la forma correcta en sectores en sectores esenciales, son efectivos, ¿no? En seguridad, en justicia, por ejemplo, en seguridad, en justicia, mientras que cuando hay muchísimos más sectores en los que se van los impuestos o los impuestos son muy altos, existe muchísima inestabilidad económica y se va a generar más pobreza.